Muy bien. Bueno, hoy vamos a analizar lo que son las 4 fases del proceso administrativo. Hemos venido revisando durante las sesiones lo que es la evolución, lo que es algunos autores y cómo ha ido conociéndose la administración como lo que es hoy en día. En este caso vamos a empezar con preguntando si conoces los 4 procesos. ¿Cuáles son los 4 procesos? ¿Me los podrías repetir? Planeación, dirección, organización y control. Planeación, organización, Dirección y control. dirección y control, es correcto. Esas son las 4 fases del proceso administrativo. De hecho, se suelen dividir también en 2 categorías, la parte mecánica y la parte dinámica. ¿Sí? En este caso, la parte mecánica viene siendo en donde se incluye la planeación, donde se incluye la organización. ¿Por qué? Porque ahí es donde en este caso se va haciendo como toda la visión a futuro o todo lo que se quiere realizar. ¿Sí? La otra tiene que ver más con movimiento, con una actividad que está en torno a lo que es la misma actividad en sí. Entonces, ese es un pequeño preámbulo de lo que son las 4 fases del proceso administrativo. No solamente existen 4, sino que hay diversos autores que lo que hacen es dividir, inclusive una la dividen en 2 partes o van agregando una que otra etapa. Pero el más conocido, por así decirlo, o el que más se ha popularizado, es el que tiene con estas 4 fases. ¿Sí? De hecho, en la mayoría de las empresas, o si te llegas a topar en algún momento en el campo laboral, las que más vas a llegar a escuchar son estas 4, ¿sí? Son las que más se llegan a presentar. Inclusive, pues en el trabajo que realizaste, son estas secciones las que trabajaste como tal. Vimos igual un documento en el cual se iban explicando cada una de ellas y lo que contenía. Entonces, esto ayuda bastante para que las empresas tengan como una organización, tengan una estructura, tengan un camino a seguir, porque luego puede aparecer lo que es la espontaneidad y entonces no les da mucho margen a ellos para poder tomar decisiones tomando en cuenta todos los riesgos y todos los factores que se pueden intervenir como tal. Entonces, la primera que vamos a analizar el día de hoy es la planeación. Según Peter Drucker, nos menciona que es el proceso continuo de tomar decisiones empresariales, sistemáticas y organizar los esfuerzos necesarios para organizar. Este proceso continuo de tomar decisiones se refiere al momento en el que las personas que son las encargadas de la empresa se sienten y empiezan a imaginar el futuro. ¿Sí? Porque en este caso la planeación tiene que ver eso, imaginar el futuro y pensar en las diferentes situaciones que se pueden llegar a presentar y cuáles son las mejores decisiones que se pueden tomar. Porque en muchas ocasiones hay cosas que se pueden prever, ¿sí? De hecho, esa palabra se le dice que es proactivo o proactividad. En este punto, las empresas toman en cuenta los diferentes escenarios, todo lo que podría llegar a suceder y obviamente tal vez no siempre quedan como en de que le aciertan en todos los puntos, sino que hay aspectos que sí dejan como al aire o inclusive empiezan a generar otras opciones, etcétera, etcétera, que podrían llegar a darse si, por ejemplo, las ventas bajan, ¿qué es lo que podrían llegar a tener? Si es un día de lluvia y la empresa como tal labora en días soleados, como de eventos o algo así, ¿cuáles son los pasos a seguir como tal para poder seguir con la misma actividad? Entonces, en la planeación es donde se trata de ver todo esto a futuro y de tomar las mejores decisiones para que pueda seguir funcionando o pueda seguirse realizando dicha actividad. Entonces, esto es lo que nos menciona lo que es la planeación, la cual consta de los diferentes elementos. Tiene lo que es una misión. La misión es la razón de ser de la empresa. ¿Qué es lo que le hace o la caracteriza y que la diferencia de los demás? Entonces, eso se podría llegar a entender como la misión. Va muy relacionado a todo lo que, esta parte de la planeación va muy relacionado a todo lo que es la filosofía de la empresa. De hecho, también en la parte donde trabajamos las políticas, también van incluidas dentro de la planeación. Le van proporcionando identidad a lo que es nuestra organización. Le proporcionan esta identidad a base de diferentes características y elementos que le permiten a ella saber cómo actuar inclusive en cualquier momento. De hecho, cuando hacíamos lo que era la actividad de las políticas, noté por ahí que había alguna división de trabajo, que había algunas políticas bastante interesantes. Las detallaste muy bien. Ajá. Nada más que, como te menciono, normalmente las políticas vienen muy detalladas en el sentido de que no pueden permitir lo que te mencionaba esa vez, de que se especule o de que la persona pueda llegar a imaginar, de que la persona pueda decir, bueno, no está escrito, no lo dice, entonces no se puede hacer. Sí, como si fuera una ley, como si fuera una regla. No es como una regla como tal, es más general y rige el comportamiento de la empresa en sí. Pero en este caso debe de ser muy detallada, debe ser muy específica a qué se refiere o qué busca cambiar como tal. ¿En qué sentido?
No, pues si es una política de división del trabajo se refiere a que si en un área la carga de trabajo es mayor, se debe de dividir el trabajo de la manera más equitativa posible, justa, para que el trabajo salga de manera excelente y en el menor tiempo posible, sea más eficiente, por así decirlo. Entonces, eso tiene que ver con la misión, viene siendo básicamente las acciones que toma la empresa. Si la empresa, por ejemplo, está en contra del maltrato animal y es algo que no tolera, en este caso, si llegan a ofrecer productos que están hechos a base de animales, la respuesta de la empresa es obvia, ¿sí? Porque la misión es su razón de ser, o sea, es algo que la caracteriza como tal. En este caso, pues no lo acepta y va todo de la identidad, va todo de la mano con lo que es la misma identidad de la empresa. Luego tenemos lo que es la visión. ¿Cómo se ve la empresa en un futuro? Muchas de las empresas, de hecho, si tú investigas un poco, la visión viene como de ser empresa líder, ser la principal productora, esto y lo otro, brindar un servicio de calidad excelente, tener un mayor acercamiento a lo que es el público, pero básicamente es cómo la empresa se visualiza en un futuro. ¿Qué observa? ¿Cómo se observa de aquí a 5 años, por así decirlo? Como cuando a nosotros nos preguntan, ¿cómo te ves de aquí a 5 años, de a 3 años? Entonces la empresa imagina el escenario futuro. Si es una empresa que está en crecimiento, a lo mejor imagina tener una que otra sucursal extra, imagina tener un ingreso mayor, etcétera, etcétera. Luego, los valores, básicamente son los principios que rigen la conducta de la empresa, ¿sí? ¿A qué se refiere esto de los valores? Se puede confundir un poquito, pero los valores, básicamente sí son los valores, ¿sí? Como por ejemplo honestidad, ¿sí? Ajá, son honestidad, tolerancia, igualdad. Y esto, ¿sabes dónde se nota muchísimo? Sobre todo con la persona encargada de lo que son los recursos humanos. ¿Por qué? Porque ya ves que platicábamos de que se daban conflictos y que la persona normalmente funcionaba como mediador, o ya había alguna persona como tal que se dedicaba a esta parte, y el de recursos humanos pues trabaja con el capital humano. Entonces, en esta parte son los valores que rigen la conducta de la persona. A lo mejor, y en este caso, uno de los valores de una empresa grande podría ser la tolerancia. Entonces, en este sentido, se respeta que la persona sea nueva, se respeta las creencias de la persona, igualdad, se da las mismas condiciones de igualdad a todos, porque te imaginas que, por ejemplo, se abra un puesto, una vacante, a un puesto más alto, y si le den la oportunidad de aplicar a tu compañero y a ti no, o a tu compañera y a ti no, o al revés, ¿sí? Entonces, no serían los valores que rigen la empresa como tal, por eso los llegan a establecer muy seguido, porque esto les ayuda como a tener una idea clara de bajo qué principios se van a mover ellos, ¿sí? Si te puedes ir dando cuenta, la planeación tiene que ver mucho con esta parte de lo que la empresa quiere y de su identidad, básicamente. Su filosofía igual se llega a decir en esta sección, la filosofía que tiene la empresa como tal. Luego siguen los objetivos. Los objetivos se pueden dividir entre corto, mediano y largo plazo. De igual manera, se pueden establecer lo que son objetivos generales y específicos, ¿sí? Muchas veces las empresas no los dividen en generales y específicos, sino que nada más los colocan como puros específicos, por así decirlo, o puros generales. Pero en este caso hay otra que sí está muy marcado, que se ve mucho o muy seguido, que es la de corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque en este caso la empresa, por ejemplo, a corto plazo, mantenerse, tener un ingreso estable, etcétera, etcétera, aumentar el número de ventas de un 2%, y son objetivos que se pueden lograr a corto plazo, porque a lo mejor si venden 5,000 pesos al mes, en un corto plazo estamos hablando de 6 meses, que las ventas aumenten el 2%, 5,000, por ejemplo, 5,500, 5,200, dependiendo de cuánto sea el 2%, o lo que establezca la empresa. Entonces, los objetivos le permiten a la empresa tener un rumbo, tener una idea de qué es lo que se va a buscar o qué se va a seguir como tal. Y en esta parte, el desarrollo de la empresa le ayuda muchísimo, porque así todos tienen clara la meta. Si el objetivo es claro, todos los demás no van a tener problema en seguirlo. Pero si el objetivo no es claro, ¿cómo va a seguir la empresa algo que ni siquiera ellos entienden como tal? Entonces, definir todas estas secciones se vuelve importante, sobre todo si le quieres dar identidad o ya tienes claro hacia dónde va a ir la dirección como tal. Tú me mencionabas que trabajas en una empresa. ¿Tienen un objetivo? Sí. Sí. ¿Te lo sabes? No. ¿No? ¿No te lo sabes? Ok. ¿Y dónde lo tienen el objetivo? No me lo enseñaron. Nunca te lo enseñaron. No está pegado en la institución. No. Ok. En este caso, la mayoría de las instituciones deben de tenerlo a la vista. Porque dijeras tú, nunca me lo enseñaron. A lo mejor y sí me lo dijeron, pero nada más fue como de queremos crecer. ¿No? Ajá, queremos crecer o seguir creciendo y tener más ventas.
pero como tal no lo llegan a tener definido, o no lo establecen, no lo detallan, o deberían de por lo menos tenerlo así, pegado. En instituciones donde yo trabajo, donde yo he trabajado, donde yo lo he visto, están pegados todos. Misión, visión, valores, y todo, y hay como un cartel ahí pegado, y eso ayuda muchísimo. Eso ayuda bastante porque en ese caso los empleados ya conocen cuál es el objetivo. E inclusive, ya ves que te mencionaba que las personas que normalmente trabajan de lo que son los recursos humanos, uno de sus estándares o una de sus mediciones es la cantidad de vacantes que llegan a tener libres. Entre menos vacantes, mejor. Entonces, esa parte de aquí, esto ayuda bastante porque todos entendemos qué es lo que se necesita para seguir progresando. Para que la empresa funcione se requiere que todos los puestos estén ocupados y llenos y todos estén haciendo lo que les corresponde como tal. Y eso podría ser una. Entonces, bueno, ya conocemos la misión y la visión de todo esto, ya sabemos hacia dónde vamos. Tenemos idea de dónde estamos trabajando. Y entonces toda esta parte le ayuda a los trabajadores a tener la idea, básicamente ir hacia el mismo lado, en pocas palabras, ir hacia el mismo lado. Ahora, las políticas. ¿Te acuerdas de qué eran las políticas? Es que técnicamente se parecen a las reglas, pero hay una palabra que debes de usar para poder diferenciar lo que son las políticas de las normas o reglas, que también está en este punto, que son generales, ¿sí? Son muchísimos más generales. Una regla podría ser, por ejemplo, que a partir de las 5 de la tarde ya nadie puede comer en el desayuno, ¿sí? Una política, en este caso, es que las personas, o todas las personas, tienen derecho a su comida. En el sentido de que tienen derecho a su hora de comida, por así decirlo. Más general. ¿Sí? Trata de ser más general en el sentido de que trata de abarcar más aspectos o aspectos más generales. Las normas son más específicas, son más centradas. Como que imagina que una norma delimita lo que son dos cuadros. Un cuadro, perdón. Y lo que es una política delimita un área más grande, en el sentido de que debe abarcar toda la empresa. Las normas son muy específicas, son detalladas, ¿sí? En este caso, la palabra correcta es específica, porque las dos son muy detalladas, pero debe ser específica, es algo en específico como tal, ¿sí? Un horario de trabajo, esto y lo otro, y lo que es la política abarca más en general, ¿sí? Es mucho más general que lo que es una norma o una regla que establece la misma empresa como tal. Por ejemplo, una política podría ser vestirse de manera adecuada para el ambiente laboral o vestirse de manera adecuada. La norma o la regla es que, por ejemplo, tengas que usar el uniforme blanco los lunes. Y la otra nada más te habla de que, por ejemplo, debes de vestir de manera correcta, ¿sí? No te habla como tal de algo en específico, ¿sí? Y así es una política como tal, es más general, abarca algo más general, que tiene que ser detallada, ¿sí? Porque ¿a qué te refieres, por ejemplo, con vestir de manera adecuada? Dependiendo de cada una de las funciones que el trabajador realice, deberá portar de manera correcta el uniforme asignado o deberá de portar de manera correcta la ropa asignada. Caso contrario, se verá así, a eso me refiero. La norma ya te dice de que si, por ejemplo, el lunes no traes la camisa blanca, es una multa o algo así. Entonces ya es más específica como tal, la política es más general. Muy bien, ¿alguna duda? No. Vamos a pasar con la segunda. La organización es la estructuración de relaciones entre funciones, niveles, actividades, materiales, humanos y para máxima eficiencia. Nos lo define Agustín Ponce Reyes. En la organización básicamente hace referencia a toda esta parte donde ya se empiezan a asignar las diferentes actividades, ya se empiezan a pensar en cómo se van a distribuir todos los demás recursos, etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a distribuir todos estos puntos que ya se vieron en la planeación. Se empieza a jerarquizar también quién se va a estar encargando de qué, con quién podríamos llegar a acudir. Déjame ver que estoy grabando, porque luego como que se detiene. Entonces en la organización ya viene esta parte, todavía no se entra a la acción, pero ya viene toda esta parte donde ya se empiezan a distribuir los roles, las actividades, los recursos, ya se empieza a buscar la manera de todo eso que pensamos de cómo vamos a aumentar las ventas, por ejemplo, quién se va a encargar de qué, quién va a hacer cada cosa, etcétera, etcétera. Y los principales elementos de la organización son estos.
División del trabajo. Básicamente se basa en descomponer una tarea compleja en partes simples para que la carga de trabajo sea menos. ¿Sí? A pesar de que las empresas, por ejemplo, muy grandes ya descomponen toda esta parte, ya lo tienen como sistematizado, cuando una empresa está iniciando, lo importante es, por ejemplo, aprovechar al máximo los recursos que tenemos y producir lo más que se pueda, ser eficientes. Entonces, imagina que tenemos a 2 repartidores y en una empresa que vende comida. Los 2 repartidores, la mayoría de veces, uno está ahí. Entonces ahí no se está aprovechando de manera correcta los recursos. ¿Qué podría ser? Que a lo mejor del repartidor hay uno que está de más. Pero todo esto viene en la planeación, en la proyección que se hace. Por ejemplo, empezaríamos con uno, pero si en la proyección que hicimos, al momento de revisar todo, vemos que ese uno luego no le daba tiempo y el otro, ahí sí se debería de contratar a otro. Pero imaginemos que en el presupuesto como tal, no vemos un aumento tan grande como para que la persona se deba de contratar a otro. Sí, un día quizás el trabajador ande de aquí para allá y a lo mejor ya hay un pedido en espera y eso y lo otro, pero hay que evaluar de verdad si se requiere de contratar de otro o se requiere en otra área en específico. ¿Por qué? Porque eso se refiere con aprovechar al máximo los recursos. Si son 3, el cajero, el dueño, 4, el cajero, el dueño, el que cocina y el repartidor. Si son 4 y está funcionando bien y va creciendo, si llega a crecer de manera más exponencial, por así decirlo, pues ya se empieza a evaluar qué parte es la que se debería de contratar más, que en este caso la más pesada, por así decirlo, podría llegar a ser la de la cocina. Sí, la de la cocina, porque es la que tendría que estar preparando todo. Entonces, antes que un repartidor, quizás de un cocinero o alguien más que llegue a cocinar como tal, pero todo esto dependerá de la evaluación o del control que se llegue a realizar. La departamentalización es el proceso de dividir, agrupar las actividades de una empresa en unidades funcionales o departamentos específicos, con el fin de especializar áreas, coordinar esfuerzos para facilitar el control administrativo. Básicamente, dividir toda la empresa por áreas, ¿sí? O dividir la empresa en áreas, ¿sí? Hay un área que se encarga de la cocina o de la producción de todo, el área de producción. Hay un área que se encarga de las entregas, hay un área que se encarga de la cobranza. Dividir toda esta parte. Hay un área de contabilidad, ya hablando de, por ejemplo, empresas que se dedican nada más como a esta parte administrativa, que están detrás de todo, no sé, de la empresa que vende un restaurante, y la empresa administrativa hay un área que se encarga de publicidad, hay un área que se encarga de todo lo que es contable, etcétera, etcétera. Por ejemplo, donde yo trabajo hay un área que es administrativa, un área que es la de intendencia como tal, que es donde están las personas, bueno, que pertenecen también al administrativo. Hay un área que se dedica, por ejemplo, a actividades fuera como tal, o dentro de la misma hay un área que es la de comunicación, que es la de la empresa como tal, o sea, de toda la institución, y esa área de comunicación es la que se encarga de todas las áreas. Si le quieren dar como difusión algo, tienen que ir para allá. Hay un área que se encarga de todos los materiales, y si alguien quiere algo, tiene que ir para allá, en esa área, y tiene que firmar y esto y lo otro. Entonces, el hecho de hacer esto permite que, por ejemplo, ¿por qué no se le dio difusión a algo? Ya sabemos a dónde ir, ¿sí? Si no, por ejemplo, el jefe, imagina esto, baja y dice, ¿por qué no le dieron difusión a esta convocatoria, por así decirlo? Y la empresa, pues, en el área como tal, no, pues es que no, ¿con quién vas? ¿Quién es el encargado de hacer esta difusión en el mismo área? A lo mejor lo hace uno, lo hace otro, lo hace después y lo otro. Entonces, por eso se secciona toda esta parte, porque es mucho más claro y permite que los mecanismos en cuanto a la distribución sean más sencillos. ¿Sí? Por ejemplo, ya hicimos nuestro trabajo, hicimos una convocatoria, la llevamos al área como tal y pues ya ellos se encargan de publicarla. Si no la publica, pues ya es cosa de ellos. Inclusive esa área de comunicación se puede encargar de lo que es el diseño, se puede encargar de lo que es los ajustes, de lo que es la imagen, logos y todo ese tipo de cosas. Ya nada más la otra ya nada más es como de que la envía y ya la otra se encarga de hacer los ajustes necesarios. Pero la departamentalización se refiere a eso, a poder dividir lo que es la empresa en diferentes áreas y cada una tener como un rol o una función en específico, ¿sí? Porque podría ser publicidad, marketing, y dentro del mismo área de marketing ya se van definiendo algunos que otro rol. Y finalmente la jerarquización es la disposición de funciones, cargos y personas sin niveles de autoridad, rango o importancia, creando una estructura ordenada, generalmente piramidal, de subordinación y dependencia. Básicamente se establece cuáles son las líneas de mando, cuál es la estructura que llega a tener la empresa como tal, ¿sí? En este caso, estos organigramas suelen venir en el manual de la organización. Ahí los podemos llegar a encontrar donde está todo distribuido,
creo que esto ya te lo había mencionado, pero los organigramas como tal no traen nombre. Viene el nombre del puesto, nada más. No viene el nombre de la persona. ¿Por qué? ¿Te acuerdas por qué? Porque, por ejemplo, si le pone limpieza, no sé, Juan, y Juan renuncia o se va. Ajá, si le ponen limpieza a Juan, Juan renuncia o se va, tendrían que cambiar el manual cada mes. Tendrían que hacer los ajustes necesarios cada mes. De igual manera, en el manual de lo que son los puestos también, ahí donde vienen los puestos también, en esa parte, también ahí se va describiendo las funciones que debe realizar cada uno. De hecho, estos deberían tener acceso o se les debería de explicar a todos los trabajadores cómo está el orden jerárquico. Normalmente la mayoría se queda como de que, no, pues yo soy el que se encarga de esta área y él es mi jefe. Y ya. Así, ya él es mi jefe y ya lo demás ya no importa. Como tal. Pues ya no, por ejemplo, cuando le voy a hablar yo al de marketing, cuando yo soy el de ventas. Pues vamos viendo. Entonces, en esta parte sirve para que todos los trabajadores tengan idea de cómo está organizada la institución. ¿Por qué? Porque imagina esto, trabajas de cajero y un día te llegan a preguntar, oye, ¿dónde puedo hablar con el control del cliente? No sé. Ajá, o ¿con quién puedo hablar para esto? No, pues no sé. Sí, entonces, en esta parte conocer a la empresa ayuda bastante. Y es un ejemplo que se llega a presentar, por ejemplo, si estás en una institución o algo y estás trabajando de cajero, de algo, de lo que sea, lo puedes llegar a ver de que pues te empiezan a preguntar esto y lo otro, e inclusive si hay un problema, notas un problema del que tú quieres, pero como no es de tu área, pues no sabes pues no sé a dónde se lleva eso, quién podría darle solución a eso, se están peleando enfrente de ti, ni modo que te metas a separarlo. ¿A quién le podrías hablar para que le dé solución a esto? ¿Quién se te ocurre que sea? Un guardia, un jefe. Ajá, es que es un guardia, un jefe, pero ¿a cuál? ¿Al gerente o al de recursos humanos? ¿Cuál sería tu primera opción? El que tenga más cerca. Que esté más cerca. En este caso el organigrama pues nos ayuda a tener como estas líneas de mando. Normalmente pues andan por ahí, deberían de estar dando vueltas o rondines, por así decirlo. Entonces es fácil que te puedas acercar a uno de ellos y que se le pueda ofrecer solución a este tipo de situación o las sanciones correspondientes como tal. Entonces la jerarquización ayuda bastante a distribuir las actividades y en el momento de la evaluación nos permite ir viendo las líneas de mando y ver, por ejemplo, si algo está fallando, dónde está fallando, ¿sí? En qué punto no llegó, en qué punto falló, etc. Vamos a pasar con la parte de dirección. Está enfocada en ejecutar planes mediante la guía, motivación, comunicación y supervisión del talento humano para alcanzar metas organizacionales como tal. Básicamente ya viene siendo la parte de la ejecución. Por eso nos habla de motivación, de liderazgo, de toda esta parte, porque ya estamos hablando de al momento en el que se está realizando la actividad o la tarea. Entonces, ya la dirección tiene que ver más con este hecho de que ya pasemos a la acción, donde ya se van a ejecutar todos los planes, donde ya se pueden presentar diferentes aspectos que tal vez no se consideraron, etcétera, etcétera. Entonces, la dirección viene ya en esta parte dinámica, donde vamos a dirigir, básicamente donde se va a dirigir o se va a llevar a cabo todo lo que se hizo en la planeación. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la dirección? Supervisión y control, monitoreo y retroalimentación directa sobre el desempeño para asegurar que las actividades se ajusten a lo planeado. Debe de haber una supervisión constante para ver que se esté llevando todo de manera adecuada. De hecho, por eso es importante que todos conozcan qué es lo que deben de hacer y cómo deben de hacer su actividad como tal. Porque imagina esto, la persona encargada de supervisar tiene que revisar que todo se esté cumpliendo de manera adecuada. Y en caso de que no se dé o que no se esté realizando de manera adecuada, pues debe de tomar los ajustes necesarios. Por eso, lo mencionábamos creo que una vez, el de recursos humanos, imagina lo que seguimos con el de recursos humanos, que se le presenta una situación, él debe conocer todo a fondo de lo que se debe realizar. Te comentaba el ejemplo de esa vez que uno que se lastimó, y en este caso se lastima, se corta el dedo, no todo, pero se corta una parte del dedo. Tú como persona o jefe de recursos humanos, primera, porque no usabas el equipo, debes de conocer que hay un equipo, debes de conocer que el equipo se usa para esto y lo otro, y puede suceder con cualquier otra área. ¿Por qué? Porque eso a ti te permite tomar la decisión correcta. ¿Por qué? Porque el empleo que te está pidiendo es una incapacidad de, no sé, 2 semanas. No. Ajá, y en este caso hay que hacer lo justo. Lo justo tanto para la empresa como para el trabajador, porque por eso se empezaron a establecer todo esto de la burocracia, que veíamos con Max Weber y todo esto. En este caso, la burocracia
tiene que ver en el sentido de que todo sea justo para todos y que quede establecido. Por eso se hace lo que son los contratos, se empezó a formalizar un poco más toda esta parte. Entonces, en la dirección se va revisando toda esta parte para que, en este caso, pues se pueda llevar a cabo todo lo que ya se hizo en la planeación, todo el trabajo que tiene en el fondo. Liderazgo, guía y conducción de los recursos humanos hacia el éxito colectivo, imprimiendo dinamismo, etcétera, etcétera. En este caso, se refiere a esta parte de quién toma las acciones, quién toma como quién da el primer paso. En este punto, el líder puede ser de diferentes tipos, hay diferentes tipos de líderes, el carismático, el líder intelectual, etcétera, etcétera. Hay varios tipos de líderes que básicamente vienen siendo por la característica de la persona, ¿sí? De la persona que toma ese rol como de iniciativa, de ser el que le apoya a sus compañeros, de ese rol que sin decirlo o sin hacer mucho, que creo que ese es el mejor tipo de líder, sea capaz de básicamente inspirar a sus compañeros a que puedan seguir haciendo la actividad o que la puedan realizar como tal, o ver que todos vayan para el mismo lado como tal. El líder debería de ser ¿quién? Dentro de una organización, ¿quién crees que debería ser el líder? ¿Quién está como así en el foco para ser el líder de la organización? Son tres: el jefe, el subjefe y el empleado. ¿Quién debería ser el líder de los tres? El jefe, ajá. Pero a veces en ocasiones no es así. A veces en ocasiones el mismo líder, por ejemplo, y por eso se forman los sindicatos. Entonces a veces en ocasiones el mismo líder viene de la parte de los empleados. Imagina que son 10 cajeros y los cajeros, por ejemplo, no sé, quieren pelear por algo. Hay uno que es el que toma como las acciones, ¿sí? Y en ese caso los cajeros hasta tienen un jefe. Jerárquicamente el líder a veces no coincide con el que está en la línea de mando, sino que el líder surge de, por ejemplo, de la idea de los demás, en el sentido de qué es lo que buscan, qué es lo que básicamente que sea similar o afín a lo que ellos buscan como tal. Entonces los líderes sí son importantes en el sentido que ayudan a dirigir bastante, sobre todo hay líderes que son por experiencia. En este caso, cuando llega alguien nuevo, pues la persona básicamente es la que se acerca y te dice esto y lo otro, así te va explicando y te va guiando. El líder es el que te va guiando, básicamente te va dando un apoyo. Motivación, estimulación del equipo para trabajar con entusiasmo y lograr metas. Esto lo veíamos en ese momento cuando hicimos esa redacción, no sé si te acuerdas, donde te preguntaba, no, pues si es motivación, que veíamos los principios de la administración, si es motivación, pues ¿cómo lo motivas? ¿Qué es lo que haces para que la persona pueda trabajar? ¿Por qué? Todo empezó con esta parte de que empezaron ya lo del ambiente laboral, ¿sí? Empezaron ya con los aspectos sociales como tal, que también lo revisábamos por parte de cuando veíamos lo de los autores. Y esta parte de la motivación como tal se refiere a que un empleado cómodo, un empleado satisfecho, es muy probable que sea más eficiente que un empleado molesto, insatisfecho, enojado, que en esta parte. Entonces la motivación ayuda a que la persona diga, no, pues si la empresa crece, pues yo también voy a crecer con ella. Y la comunicación, que creo que en esta parte queda claro de que la comunicación se hace referencia a que todas las indicaciones se den de manera adecuada, no sea como un teléfono descompuesto, sino que todas las líneas de mando lleguen todas las indicaciones que se van a ir dando, porque por ejemplo imagina que entran a junta todos los jefes y ellos tienen que bajar a sus jefes y ellos tienen que bajar toda la información al momento de realizar las acciones. A eso se refiere la comunicación, que es otro de los elementos importantes. Y finalmente, control. El control, según Henry Fayol, se define como verificar si todo ocurre conforme al plan adoptado, instrucciones emitidas, principios establecidos, con el objetivo de corregir errores y evitar su repetición. En este punto el control ya viene siendo, vamos a cambiar la palabra por control, evaluación, básicamente, ¿sí? Una evaluación de que si se alcanzaron los estándares indicados, se alcanzó lo que se planeó desde un inicio, o en este caso no se alcanzaron, ¿sí? Una vez que se hace todo esto, de hecho el proceso administrativo es algo que debe de irse paso a paso. ¿Por qué? En caso de fallar algo, te permite revisar, regresar atrás y ver qué es lo que salió mal, ¿sí? Por ejemplo, si es en la planeación, algo que no cuadró, se llevó a cabo tal y cual estaba, pero en la planeación tal vez se pudo haber visto de otra manera, o en este punto era otro aspecto que se debería de cuidar. Pero en este punto, en esta parte del control, vienen estos elementos claves. Primero, los estándares. Definir los criterios a desempeñar claros,
cantidad, calidad, tiempos y costos que sirvan como puntos de referencia para evaluar las actividades. Si no tenemos claro qué vamos a evaluar, nos va a costar mucho decir si todo se llevó de manera adecuada o inclusive mejor o peor, ¿sí? Hay que establecer, por ejemplo, ¿a qué me refiero con crecimiento? ¿Que la empresa empiece a vender 10 pesos más o que venda 1000? ¿Sí? Se debe de establecer, porque imagina esto, ¿no? Pues vendió en lugar de 10, vendió 200, tú dices, ah, no, pues qué bien, ¿no? Ajá, sí, qué bien, pero cuando la empresa pudo haber vendido a lo mejor los 1000. Entonces, en esta parte, todo lo que se debe establecer de los estándares, ¿a qué nos referimos con servicios de calidad? Que el cliente esté satisfecho o que regrese el más, ¿sí? O cómo revisamos esta parte. Entonces, los estándares son como estos aspectos o estas mediciones que yo tengo que establecer desde un inicio para saber si funciona o no funciona como tal, ¿sí? Porque si yo nada más me voy así como de que, no, pues quiero crecer y le crece el número de empleados, crece el número de ventas, pero ¿a qué me refería con crecer? ¿Cómo sé si está bien? ¿Otra sucursal? ¿No era otra sucursal? Era de, por ejemplo, expandir el edificio, no sé, ¿a qué me refiero con crecer? Se debe de establecer de manera clara. Medición del desempeño. Medir el trabajo actual para obtener información sobre el proceso empresarial y sus resultados. En este caso, se debe de revisar esta parte de qué es cómo se está realizando cada una de las actividades, etcétera, etcétera. Comparación, analizar la diferencia entre lo que se está ejecutando y lo que se está planteando. Estándar, identificando desviaciones o errores. En este caso, hacer como esta parte, revisando cada punto de cómo se están realizando cada una de las actividades y ver dónde se puede estar fallando, ¿sí? Porque, por ejemplo, a lo mejor la comunicación no llegó o la línea de mando no se estableció como tal, y ahí es donde se ya podría llegar a encontrar dónde estuvo el error, ¿sí? Haciendo la comparativa. A lo mejor fue en la planeación, a lo mejor fue en la dirección, etcétera, etcétera. Corrección, implementar medidas para corregir las desviaciones observadas como tal. El proceso de ajustar los estándares si eran inadecuados. En esta parte del control también es donde ya se empiezan a tomar diferentes acciones para poder mejorar lo que a lo mejor y no salió de manera adecuada, etcétera, etcétera, para poder cambiar los aspectos que en este caso a la empresa no le están funcionando. Pero para eso se deben de llevar de la mano todo lo anterior, porque como te decía, a lo mejor la idea era vender 10 pesos más, pero la empresa puede vender todavía más. Entonces, ¿cómo sé que a lo mejor esos 10 pesos que sí se vendieron no son como nada más el principio de todo lo grande que podría llegar a ser la empresa? Y finalmente tenemos la retroalimentación. Es el proceso de comunicación que permite utilizar la información obtenida para mejorar futuras actividades como tal. En este caso, la retroalimentación se llega a realizar cuando se hacen las juntas como tal. De hecho, te mencionaba que yo era más de administración de instituciones educativas. ¿Sabes dónde se da la retroalimentación? En el Consejo Técnico Escolar. Ajá, ya ves que falta una vez al mes todos los maestros o no hay clases una vez al mes. Se supone que ahí se da la retroalimentación con el objetivo de mejorar todas estas partes. Ya están establecidos todos los estándares, ya está establecido todo lo que se debe de realizar. Y en esta parte del control es importante porque ya es donde ya te sientas y revisas que se realizó todo. Si se realizó todo de manera adecuada, revisa si funcionó, ¿sí? Si no funcionó, porque puede llegar a darse el caso que a lo mejor y todo se hizo acorde, pero no funcionó, entonces significa que a lo mejor y en el estudio de todo el contexto, a lo mejor el producto no era el adecuado para ese lugar, etcétera, etcétera. El control te permite evaluar y tomar las decisiones que sean pertinentes para mejorar la empresa como tal. Entonces, esta parte del control, por eso te menciono, viene siendo como una evaluación en la cual la empresa puede decir si algo funcionó o no funcionó de manera adecuada. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, vamos a ver qué tanto nos acordamos. Sin revisar las notas, aquí tenemos 8 puntos. ¿Sí? Estos 8 puntos, lo que tú vas a hacer, sin revisar las notas, pero si lo vas a escribir. Nada más que no revises las notas, porque vamos a ver si nos acordamos. Estos 8 puntos son de los que fuimos viendo en cada una de las fases del proceso administrativo. Lo que vas a hacer, en este caso, es organizarlos. Colocarlos en el lugar que le corresponda a cada uno de ellos. Tal vez algunos sí se te hagan sencillos, tal vez algunos te puedan llegar a confundir un poco. Pero en este caso tienes que elegirlos y tienes que colocarlos en la fase del proceso administrativo que le corresponde. ¿Sí? Y eso lo vas a hacer ahorita. Bueno. Sí, adelante.
Muy bien. Bueno, vamos a revisarlos. El primero de ellos, que es la misión, y la misión, primero, ¿recuerdas qué es la misión? Sí, ¿Qué sería la misión? lo que quiere hacer la empresa. ¿Cómo? Lo que quiere hacer la empresa. Por ejemplo, hablaba del maltrato animal. Que si quiere evitar el maltrato animal, por ejemplo, no tendría que usar productos de origen animal. Ok, ajá, va bien. El ejemplo me agradó. Solamente recuerda esta palabra, porque eso es la razón de ser. Sí, razón de ser de la empresa. Por ejemplo, si su razón de existir es defender o estar en contra del maltrato animal, ese aspecto lo deben de cuidar muchísimo y se debe de notar. La misión, Y es como se ve la empresa futuro. ok, ahora ¿en qué área se encuentra? Planeación. Planeación, correcto, está bien. Estándares. ¿Qué entiendes tú por estándar? Sí sé que eso. Sí, muchas veces tenemos claros qué es o qué, a qué nos referimos. Pero, ajá, ¿cómo lo llegaríamos a describir? Como un límite. Es lo mínimo que se esperaría. Un aspecto, ¿sí? O sea, un aspecto límite como tal. ¿A qué me refiero? Un estándar es algo que yo establezco que es como un punto que me sirve de referencia. Si yo digo que mi estándar de calificaciones, por así decirlo, es 9, significa, es un estándar de referencia, mi límite. ¿A qué me refiero? Si yo no llego, yo me quedo en 5, algo hice muy mal. Si me paso a 10, que es lo mejor, algo hice bien. Entonces, ¿dónde colocarías estándar? En control, correcto, porque es importante establecer esto para poder evaluarlo. Si no, ¿yo cómo evalúo? Si no tengo un punto de referencia, es como de que llegué aquí, vendí 5,000 pesos, cuando pude haber estado acá, vender 20,000. ¿Cómo sé que esto está mal si yo sigo teniendo ganancia aquí? Entonces el estándar es importante establecerlo y debe de estar en control, porque en control es esta parte de evaluación. Motivación. Dirección. Dirección. ¿Qué tenemos por motivación? Darle ganas a los trabajadores para seguir trabajando. Palabras más, palabras menos, darles ganas o influir en ellos para que ellos puedan seguir trabajando. O sea, para que puedan tener un crecimiento exponencial o sigan teniendo como ese ímpetu de seguir elaborando como tal o realizando su actividad como tal. Motivar es influir en el sentido de que la persona pueda seguir trabajando o pueda dar más, básicamente. ¿Cómo influimos en ellos si no lo podemos obligar? Si llegas temprano, te doy 10 pesos por cada vez que llegues temprano. Vas a venir motivado, ¿sí? Vas a venir motivado y estoy influyendo en tu comportamiento, sin hacer nada, simplemente como dándote un estímulo, por así decirlo, que en este caso el económico es el que muchas veces las empresas llegan a hacer, o eso que a veces hacen, que vienen hasta a veces chistes como de que solamente es algo para que trabajes más porque no te da nada, el empleado del mes. Esos chistes de que nada más te imprimen una foto y tú ya llegas temprano todos los días y trabajas más. Pero es algo que llega a funcionar porque es un reconocimiento y pues un reconocimiento también es válido para la motivación como tal. ¿Dónde dijiste que va ese? Dirección. Dirección, correcto. Es porque ya es esta parte dinámica donde aparecen los líderes, donde aparece toda esta parte. Ahora, ya te digo, jerarquización. Organización. Organización. ¿Qué tenemos por jerarquización? Jerarquización. ¿Qué es el nivel de autoridad que tiene cada persona? ¿Establecer? Si es eso, nada más que vamos a definirlo de la siguiente manera. Básicamente se basa en asignar la responsabilidad a cada persona como tal. Porque la jerarquía también tiene que ver con lo que es la responsabilidad que tiene cada puesto. Por ejemplo, si la empresa va muy mal, el primero en la línea es el gerente. Sí, si la empresa va muy mal, en la línea es el gerente porque él es el responsable de todo. Está hasta arriba, es responsable de los jefes, es responsable de los jefes, son responsables de los de abajo, pero es como una línea donde si todo se va cayendo, el último responsable es el que está arriba. Con ese irías, como tal dueño de la empresa. Por ejemplo, tu empresa empieza a caer, ¿con quién más? ¿Con el cajero? Ajá, no, ¿verdad? Vas con el que está hasta arriba. Entonces, la responsabilidad es esta parte, básicamente, de asignar la responsabilidad, también complementando con lo que tú ya nos mencionaste. Entonces, eso dijiste que era Organización. organización, correcto. División del trabajo.
Igual es de organización. Correcto, organización. En este caso, pues, ¿te acuerdas de qué era la definición? Dice traducir y establecer cada actividad, cada persona un rol para hacerlo. Ok, sí, en ese punto, pues, hablábamos de dividir estas secciones y de dar actividades a cada uno de ellos para que la pueda desempeñar como tal. Y básicamente nos decía que es una tarea compleja dividirla como en diferentes funciones para cada uno. A lo mejor ya es cocinar, uno se encarga de cortar, lavar los vegetales, otro se encarga de cocinarlos, de prepararlos, de hacerle todos los condimentos necesarios, y otro está en el fuego vigilando esto y lo otro. Se va dividiendo tareas con el objetivo de hacerlo más rápido, con el menor gasto de recursos, y cuando hablamos de recursos también nos referimos a energía, ¿sí? Guardar energía lo mayor posible, como tal, como si estuviéramos corriendo en carrera de relevos, y son como 5 kilómetros. Lo ideal sería como de 2 kilómetros, 2.5 yo, 2.5 tú, y corremos al máximo y llegamos en el menor tiempo posible. Entonces, básicamente es eso. ¿Y está bien? Retroalimentación. Correcto, está en control. Es esta parte donde ya se hacen como los ajustes necesarios, se dan los comentarios para poder mejorar el aspecto que se tenga que mejorar. Entonces, es correcto. La número 7, objetivos. Planeación, es correcto. Ahí es donde se establece básicamente qué es lo que la empresa quiere lograr. Y ¿te acuerdas cuáles son los tipos de objetivos que podríamos llegar a ver más comúnmente? Hay unos que te dicen que no eran comunes y hay otros que te dicen que son como más comunes verlos. Correcto, porque esto nos ayuda mucho a ir creciendo escalón, por así decirlo. Porque si tú dices, no, yo quiero vender 1 millón al mes, no está mal, no está mal, sí, pero es verdaderamente posible. El hecho de, por ejemplo, tú estás iniciando la empresa y estamos iniciando la empresa, el hecho es posible de vender 1 millón al mes. A lo mejor en 5 años, en 2 años, un objetivo a largo plazo, ya te permitiría tener como esta planeación, esta idea de cómo se puede ir progresando. A lo mejor en el primer mes, 100,000. Segundo mes, 150,000. Ajá, poco a poco. Y entonces ya tú puedes ir viendo. ¿Por qué? Porque si te vas así, de aquí a 5 años, te cuesta mucho medir lo que está en el centro, o en el intermedio, en el comienzo. Entonces es muy difícil medirlo y saber si está todo si se está realizado todo de manera adecuada o no. Y finalmente, liderazgo. Dirección, correcto, porque tiene que ver con esa parte dinámica en la cual ya se está ejecutando la actividad como tal. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok, es importante que recuerdes todos esos aspectos porque todos se ven de manera... No llega alguien y le dice, bueno, vamos a platicar. No llegas a una empresa y te dice, vamos a platicar de las bases del proceso administrativo y te voy a decir qué es lo que contiene cada una de estas empresas y así. Pero está toda esta información en una institución y sí debe estar presente, en la mayoría de las instituciones debe estar presente, sobre todo si llegas a integrarte a una empresa grande, una empresa que es ya internacional inclusive, tiene que tener toda esta información. ¿Por qué? Cuando es pequeña la institución, o cuando es una pequeña empresa, en este caso, es muy sencillo que todos los empleados tengan como la misma idea o la filosofía de la empresa, porque estamos hablando de 3, de 4, donde inclusive el dueño, el jefe está ahí, y el dueño y el jefe ya tienen sus ideas, filosofías, formas de actuar. Pero cuando es una empresa muy grande, donde el jefe, el dueño ni siquiera está nunca llega a la sucursal, pues, está ahí nada más, tipo Soriana, por ejemplo, quién sabe cuántas veces han visto al dueño de Soriana. Entonces, tipo eso, se debe establecer para que todos los demás puedan ir bajando la información a toda la línea de mando y llegue hasta el último puesto jerárquico, y él también tenga idea de cómo se debe de, o cuál es la filosofía que sigue la empresa, o cuál es la organización que debe tener. ¿Sale? Muy bien, déjame cortar el video.